Shalom, buenas noches, ¿cómo estás? Estamos conectados de Argentina a Buenos Aires a través de Facebook, Eritiseira Ministerio de Hacienda Antigua, y a través de Instagram, Eritiseira Ministerio de Hacienda Antigua. Damos gracias a Yahweh, entonces estamos ya conectados con el mensaje de esta noche acerca de la Tevilá. Bendecimos el nombre de Yahweh. Así que vamos a comenzar en esta noche con un mensaje que está unido con el mensaje de ayer, que es Teshuvá, retornando al camino, a la senda antigua, ¿no? Que ayer a la noche estuvimos estudiando, siendo ministrados por Yahweh, acerca de la Teshuvá, del arrepentimiento, de retornar a la senda antigua. Y en esta noche vamos a ver en sí Tevilá, que tiene que ver con el bautismo, con la inmersión en aguas. Entonces, el mensaje de ayer con el de hoy se unen. Por eso, si no viste el mensaje de ayer, te invito a que lo hagas ahí en el muro de Facebook, en YouTube, Eritiseira Ministerio de Hacienda Antigua. También está el mensaje que di anoche acerca de la Teshuvá, retornando a la senda antigua. Entonces, vamos a ver en esta noche la Tevilá, el bautismo, la inmersión. Y antes de comenzar vamos a hacer una tefilá, vamos a orar a Yahweh, a entregar este mensaje en sus manos, que hoy nos hable a través de su Ruach HaKodesh, que nos hable a través de su palabra y podamos entender correctamente qué es la Tevilá y de qué manera deberíamos de hacerla. Así que gracias, Padre, te damos en esta noche por tu amor, por tu misericordia. Gracias por permitir predicar tu palabra, enseñar tu palabra a tu pueblo. Que hoy podamos entender qué es la Tevilá, qué es la inmersión en aguas, entender realmente lo que tú nos mandas a través de tu Hijo amado Yahshua, y que podamos comprender qué es lo que significa y de qué manera hacerlo. Que hoy tú nos hables y nos ministres y traigas luz, entendimiento y traigas en sí claridad al pueblo tuyo, que hay mucha confusión sobre este tema. En el nombre de Yahshua te damos gracias, Yahweh. Amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a ver en esta noche la Tevilá, la inversión en aguas, el bautismo. Cuando hablamos de Tevilá, estamos hablando de inmersión. ¿Qué es inmersión? Es sumergirse en aguas. Se le conoce como bautismo. Es una palabra que viene del latín, bautizo, que muchas veces nosotros hemos sido enseñados en la iglesia cristiana y en la iglesia católica el tema del bautismo. En la iglesia católica siempre enseñan que el bautismo es cuando uno es pequeño, cuando uno es niño, y en la iglesia cristiana cuando uno ya es grande. Pero en el nombre, en la iglesia católica nos bautizan en el nombre de Dios o en el nombre de Jesús, y en la iglesia cristiana nos bautizan muchas veces en el nombre de una Trinidad, de la Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como también la iglesia católica, y también en otras opciones, en otras iglesias, en el nombre de Jesús. Vamos a ver ahora en las escrituras, con el contexto correcto hebreo, con la palabra correcta hebrea, qué es en sí la Tevilá, la inmersión en aguas, o llamado bautismo, como se le conoce. Cuando hablamos de Tevilá, hablamos de inmersión o sumergirse completamente en aguas. Entonces ya lo que hablamos de Tevilá va en contra de la enseñanza de la Iglesia Católica. La Tevilá es totalmente sumergido en aguas. La palabra Tevilá significa eso. Entonces vemos que en las Escrituras, vamos a ver el ejemplo bíblico de la Tevilá. Yahshua, cuando él se bautiza, él hace Tevilá, inmersión, lo hace completamente. No lo hace cuando era pequeño, ni lo hace en sí de una manera que le mojan solamente la cabeza, sino es totalmente sumergido. El bautismo católico que muchos hacen a sus hijos, y sus padres se lo hicieron a sus hijos,
cuando son pequeños, delante de Yahweh no es válido. Entonces, cuando hablamos de Tevilá, hablamos de bautismo, de inmersión, estamos hablando de estar totalmente sumergidos. Ahora, ¿qué representa la Tevilá? ¿Qué representa el bautismo? Representa dejar la vieja vida atrás y comenzar una nueva vida en Yahweh. Por eso Teshuvá, que es arrepentimiento, significa retornar al camino de Yahweh. Dejar de caminar un camino alejado del Creador y comenzar a caminar el camino de Yahweh. Eso es Teshuvá. ¿Qué es Tevilá? ¿Qué es inmersión? ¿Qué es bautismo? Es bautizarse con un paso de emuná, con un paso de fe, declarando de que nuestra vida ya no nos pertenece, sino que nuestra vida le pertenece a Yahweh. Y que así como su hijo Yahshua nos dejó el ejemplo a seguir, debemos de hacer lo mismo. Entonces, la Tevilá es un paso de fe, declarando que dejamos nuestra vieja vida, una vida de pecado, de oscuridad, una vida en sí de muerte espiritual por causa del pecado, y comenzamos una nueva vida en Yahweh a través de su Hijo en la senda antigua. Entonces, primero tiene que haber Teshuvá para que haya Tevilá. Tiene que haber arrepentimiento de nuestros pecados, de nuestras fallas, reconociendo que necesitamos a nuestro amado Salvador. Y luego viene la Tevilá. Luego viene el bautismo, la inmersión en agua. Ahora, ¿por qué el bautismo? ¿Por qué la Tevilá es en aguas? Porque el agua representa limpieza, el agua representa pureza, el agua representa en sí purificación. Y podemos ver varios ejemplos, que ahora vamos a ir a las Escrituras. El agua en sí es un instrumento que Yahweh usa para su pueblo y también para poder entender muchas verdades de Yahweh. Por ejemplo, el agua puede representar el Ruach HaKodesh. Yahshua dijo, de su interior correrán ríos de agua de vida, refiriéndose al Espíritu de Yahweh, al Ruach HaKodesh de Yahweh. El agua también puede representar pureza, purificación, limpieza. Proféticamente puede representar las naciones. Puede tener muchos significados. Pero en el caso de Tevilá representa limpieza, purificación y santificación. Y podemos ver varios ejemplos. Éxodo 40, versículo 12, nos habla de que ahí eran purificados Aarón, los levitas y todos los que servían en el Mishkan de Yahweh a través del agua. En Levítico 8:6, Moisés manda a lavar a Aarón y a sus hijos a limpiarse con agua antes de vestirse para servir al Mishkan. Podemos ver otro ejemplo también ahí. Y el profeta Isaías, por ejemplo, capítulo 4, versículo 4, dice, porque Yahweh lavará los pecados de Israel como con agua. Los pecados de Israel lavará con agua, dice ahí el profeta. Y Éxodo 19, versículo 10, dice, porque lavarán sus ropas, dice Yahweh a Moisés, le dice, lavarán sus ropas, todo el pueblo lavará sus ropas antes que se presenten al monte Sinaí. Entonces vemos que el agua es un instrumento que Yahweh usa para purificar y limpiar en sí el pueblo de Yahweh. El agua en sí no tiene nada poderoso, no tiene nada mágico, nada sobrenatural, sino es algo que Yahweh creó, el agua, que es una bendición realmente el agua, pero es un instrumento que Yahweh usa para simbolizar algo espiritualmente. Es decir, que cuando nosotros hacemos Tevilá y nos sumergimos en las aguas, espiritualmente sucede algo. Nuestra vieja vida de pecado, de maldad, de iniquidad, muere y comienza una nueva vida en Yahshua, en Yahweh, a través del Ruach HaKodesh. Entonces, lamentablemente, hemos
ya hemos venido como pueblo de Yahweh arrastrando muchos errores doctrinales, muchas doctrinas, creencias que creíamos que eran de Yahweh y estaban erradas, y dentro de la Tevilá, dentro del bautismo, también hay errores. Muchas iglesias han bautizado a millones de personas durante muchos años en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lamentablemente en el hebreo, en las escrituras de hebreo, no existe ese bautismo trinitario. Porque en algunos versículos del Brit Hadashah, que sería el Nuevo Pacto, que se le conoce como mal llamado Nuevo Testamento, vemos que hay versículos manipulados por los que hicieron la traducción de la Reina Valera. Y lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 28, donde dice: y serán bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, lo podemos ver bien ahí. Pero cuando vamos al griego y al hebreo, que muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿dónde está el hebreo? El hebreo fue destruido, el Brit Hadashah fue destruido en el año 70, cuando el general Tito destruyó el templo. Los originales fueron destruidos. Los judíos que creían en el Mesías, en el Mashiach, ellos guardaron el hebreo en sí, pero lo demás fue destruido. Entonces, ¿qué hicieron los romanos? Hicieron una traducción a lo que tenían ellos en ese momento al griego. Y siempre todos los versículos del Brit Hadashah, del Nuevo Pacto, hablaba de que el bautismo era en el nombre de Yahshua, en el nombre del Hijo de Yahweh, no en el nombre de una Trinidad. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos las Escrituras en hebreo, entendemos que la doctrina de la Trinidad no es hebrea, no es de Yahweh, no es del pueblo de Israel, sino que es pagana, que viene de la antigua Babilonia. Entonces, todas las traducciones de los versículos que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Reina Valera en sí está mal traducida, porque Casidoro de Reina y Cipriano de Valera fueron los que se encargaron de traducir la Biblia en el Brit Hadashah, el Nuevo Pacto, del griego al latín, del latín al español. Y ahí cambiaron muchas cosas, manipularon muchos versículos, y nosotros heredamos esos errores. La iglesia cristiana, la iglesia católica. Entonces el bautismo, la tevilá, la inmersión en aguas, es en el nombre del Hijo del Creador, en nombre de Yahweh. Y el nombre es en hebreo, no es en español. Jesús, el nombre Jesús que nosotros conocemos en la Reina Valera, Jesús viene de en sí el nombre original de Yahshua. Cuando hicieron las traducciones en las Escrituras, hicieron la traducción del hebreo al griego, del griego al latín, y del latín al español, y del español al castellano. Entonces, cuando hicieron todo ese proceso de traducción, fueron cambiando el nombre del Salvador. Al griego, al latín y al español fueron cambiando hasta que cuando llegó al castellano le pusieron la J. Antes era Jesús en griego, Jesús en latín, y cuando hicieron al castellano quedó como Jesús, pero no es el nombre correcto del Salvador. Entonces la gran pregunta que muchos hermanos me hacen: si yo me bauticé en el nombre de Jesús, ¿qué hago ahora? Si sé que el nombre de Jesús no es el correcto, ahora es Yahshua. ¿Qué hago ahora? Bueno, ahora voy a estar explicando bien qué es lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque muchos enseñan muchas cosas, pero vamos a ir a las Escrituras según lo que Yahweh nos enseña a través de su palabra, para entender qué es lo que debemos de hacer, conociendo ahora los nombres restaurados. Entonces,
Lo primero tenemos que saber, siempre hay que ir al origen de todas las cosas. ¿Qué es la tevilá? Es totalmente sumergido en agua, es inmersión en agua. Significa purificación, limpieza, significa santidad, significa dejar la vieja vida atrás y comenzar una nueva. Ahora, ¿en el nombre de quién? En el nombre del Hijo del Creador, en el nombre de Yahshua. No en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando Yahshua se bautizó, hizo tevilá por Juan el Bautista, él se hizo inmersión, él hizo tevilá en el nombre de Yud-Hei Vav-Hei, en el nombre de su Padre. ¿Por qué? Porque todo aquel que se bautice y hace tevilá debe hacerlo en el nombre de una autoridad. Y nuestra cabeza y nuestra autoridad como Israel, como la novia, como el pueblo de Yahweh, es nuestro amado Yahshua. Entonces él tomó el ejemplo de hacer tevilá para que todo aquel que crea en él haga el mismo paso de fe y de obediencia. Entonces todo aquel que quiera seguir los pasos de Yahshua y ser discípulo de Yahshua tiene que hacer teshuvá y tevilá. Entonces, cuando Yahshua se bautizó, hizo tevilá a través de Juan el Bautista, él dio el ejemplo de ¿qué? De hacerlo en el nombre de su Padre para que todo aquel que quiera llegar a Yahweh, por medio de él, por medio de su Hijo, haga también tevilá. ¿En el nombre de quién? En el nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Yahshua. De Yahweh trae salvación. Yahweh viene la salvación. Entonces, entendiendo esto, todo el eje de la tevilá es nuestro amado Mashiach Yahshua. Algunos hermanos dicen, no, el nombre del Salvador es Yeshua. En realidad es Yahshua, porque tiene la misma raíz del Padre. Y esto ya lo expliqué en otros mensajes. Pero aquel que quiera hacerlo Yeshua, que lo haga. Yeshua viene en arameo, pero el hebreo es el original de las escrituras. Entonces, para entender un poco más acerca de la tevilá, entonces la tevilá representa purificación, limpieza, dejar la vieja vida atrás. Las aguas en sí representan un instrumento que Yahweh utiliza para purificarnos y limpiarnos. Cuando Yahweh usa a Moisés y lo saca de Egipto, de la esclavitud por más de 400 años, los lleva al desierto y los hace pasar por el Mar Rojo. ¿Qué representa el Mar Rojo? La tevilá. Los saca de la esclavitud del pecado, los saca de teshuvá y los lleva a tevilá. Cruzan el Mar Rojo, hacen tevilá y luego pasan el desierto. ¿Qué le pasó a Yahshua? Él hizo tevilá, recibió el Ruach HaKodesh y luego fue llevado al desierto. Fue probado. ¿Para qué? Para poder vencer a nuestro enemigo Hasatán. Y a través de ahí comenzó su ministerio. Entonces ese es el proceso de que todo aquel que viene a Yahweh, teshuvá primero hace, retorna a la senda antigua, reconoce los errores y todas las cosas que le ha enseñado mal, que creíamos que era así y no era así hasta que Yahweh muestra su verdad. Y luego viene la tevilá, vienen las aguas donde nos purifica, nos limpia, y a partir de ahí comenzamos un nuevo caminar. Pero ese caminar es un desierto. Es un proceso difícil hasta llegar a las promesas de Yahweh, que es la tierra prometida. Entonces, cuando hablamos de tevilá, podemos ver muchos ejemplos. Tevilá en purificación, como les decía Éxodo 40:12. Tevilá en arrepentimiento por los pecados, Hechos 19:4. Hay una tevilá que es como una inmersión, una llenura del Ruach HaKodesh, Hechos 1:8. Algunos hermanos me preguntaban, ¿para recibir el Ruach HaKodesh hay que hacer tevilá?
En realidad no, hay que hacer teshuvá y aceptar el sacrificio de nuestro amado Yahshua en nuestras vidas. Ahí directamente por medio de la fe podemos recibir el Ruach HaKodesh, pero algunos hermanos lo reciben cuando hacen la Tevilá. Entonces eso es algo que Yahweh hace la obra a través de su Ruach. Podemos ver también varios ejemplos sobre la Tevilá. Miren lo que dice Tito 3.5. Tito 3.5 dice: Él nos salvó no por obras nuestras, sino según su misericordia, por medio del lavamiento y de la regeneración en el Ruach HaKodesh. Por medio del lavamiento. ¿Qué es lavamiento? Tevilá. Por medio del lavamiento, dice, y por medio del Ruach HaKodesh. O sea, somos salvos por fe, no por obras, como dice Pablo, para que nadie se gloríe. Pero, siendo por fe la salvación, obedecemos por amor a Yahweh, hacemos teshuvá, hacemos tevilá y recibimos el Ruach HaKodesh. Ese es el proceso de todo aquel que viene al camino de Yahweh. Ahora, cuando hablamos de tevilá, estamos hablando de la inmersión en agua, la profundidad en las aguas. Y muchos hermanos hablan de mikvah, con K, mikvah. ¿Qué es la mikvah? Es el lugar donde se produce la tevilá. La mikvah puede ser en sí, en un mar, en un río, en un lugar o una pileta profunda. Muchos hermanos dicen que tiene que haber agua corriente. La Torá, el Tanaj, ni el Brit Hadashah afirma la palabra de Yahweh que tiene que haber agua corriente. No es así. Tiene que haber aguas profundas. Eso es tevilá. Eso es inmersión. Entonces, la mikvah es el lugar donde se produce la tevilá. Esto es importante de entender. Y ya al finalizar el mensaje yo voy a explicar detalladamente qué es lo que hay que hacer, de qué manera para entender bien este tema. Entonces, cuando hablamos de la tevilá, estamos hablando de que tiene que ser totalmente sumergido. Podemos ver otros ejemplos. Otros ejemplos en Levítico 12.1, por ejemplo. Ahí en la Torá dice que cuando la mujer daba a luz, tenía que ser purificada en agua. Y acá quiero aclarar algo que es muy importante. La mujer daba a luz y tenía que ser limpia por medio del agua. Cuando una mujer está embarazada, tiene a su hijo en su vientre, y dentro del vientre donde está su hijo, ¿qué es lo que hay? Hay agua y sangre. Cuando el bebé nace en una bolsa de agua y hay sangre, que es la conexión con la madre. Lo mismo pasa en la tevilá. Cuando somos sumergidos en agua y nos sumergimos y volvemos a salir de las aguas, eso representa un nuevo nacimiento. ¿De qué manera podemos volver a nacer? Haciendo teshuvá y haciendo tevilá. Cuando Nicodemo le dijo a Yahshua: ¿cómo puedo hacer para conocer la verdad? ¿Cómo puedo hacer para entrar al reino de los cielos? ¿Cómo puedo hacer? Tienes que volver a nacer. ¿Qué tengo que volver a entrar al vientre de mi madre? No. Volver a nacer es hacer teshuvá y tevilá. La tevilá hace que vos vuelvas a nacer. Que ya el pecado no gobierna más en tu vida, sino que ahora el Ruach HaKodesh de Yahweh dirige tu vida. Entonces, ¿de qué manera hay que hacer la tevilá? Y la Torá, ni el Tanaj, ni el Brit Hadashah lo dice. Pero de la manera de que un bebé está en el vientre de una madre, ¿por qué es volver a nacer la tevilá? No es para adelante, no es para atrás, es para abajo en forma de un bebé, donde uno se sumerge y vuelve a salir en las aguas. Porque muchos hermanos me decían: pero hermano, ¿dónde está eso en la Torá? No, no está. Pero la tevilá es eso, es volver a nacer. Entonces la manera más correcta, si bien la escritura no lo afirma, es volver a
ese estado de ese bebé que está en el vientre de una madre de nacimiento. ¿Por qué? Sumergirnos y volver a salir. Espiritualmente hablando, hay un nuevo nacimiento en ese lugar. Muchos hermanos han recibido el Ruach HaKodesh luego de la Tevilá. Hay otros que la recibieron antes, hay otros que lo recibieron después. Entonces, la Tevilá sin Teshuvá no es válida. Otro punto importante, para hacer Tevilá tenés que estar muy bien informado y tenés que saber muy bien lo que estás haciendo. Si no tenés Teshuvá, si no tenés arrepentimiento genuino de tu vida y comenzar una nueva vida en Yahweh, no lo hagas. Porque no se trata de que el moré, el pastor o alguien te diga que tenés que hacerlo. Vos con Yahweh tenés que hacerle una decisión personal. Y decirle a Yahshua, yo quiero seguirte, quiero ser un talmidín tuyo, un discípulo tuyo, quiero hacerte Tevilá. Y entender qué es lo que significa. Ahora, si yo hago Tevilá y luego sigo pecando, viviendo fuera de la voluntad de Yahweh, haciendo cualquier cosa en mi vida, no fue válida esa Tevilá. Ahora, si realmente hubo frutos espirituales, hubo un cambio, comencé una nueva vida en Yahweh, entonces sí. Entonces, el tema es que tenemos que entender muy bien el tema de Tevilá. ¿Qué es la Tevilá? ¿Para qué sirve la Tevilá? ¿Y qué va a producir en mi vida la Tevilá? Entonces vamos a ver algunas escrituras. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 6. Versículo 3. Miren lo que dice Pablo. Todos los que se bautizaron en el Mashiach. Dice Pablo, Romanos 6, 3. Todos los que se bautizaron en el Mashiach. No dice todos los que se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No. Los que se bautizaron en el Mashiach, en Yahshua. Todos los que se bautizaron en el Mashiach fueron sumergidos en su muerte. ¿Por qué dice Pablo fueron sumergidos en su muerte? Porque dejaron su vieja vida. Entonces Teshuvá y Tevilá van de la mano. Si yo no tengo Teshuvá, no puedo hacer Tevilá. Dice Pablo en el versículo 4, por causa de la Tevilá quedamos sepultados con él. ¿Con quién? Con Yahshua. Para muerte. ¿Por qué? Porque él ya murió por nosotros. Porque como si Yahshua resucitó entre los muertos, así también nosotros tendremos una nueva vida. ¿Qué significa esto? Así como Yahshua murió por nosotros, nosotros morimos en las aguas, en la Tevilá. Yahshua murió en el madero, nosotros morimos en la Tevilá. Yahshua resucitó, nosotros resucitamos a través del Ruach HaKodesh. Así nos unimos, dice Pablo, versículo 5, así nosotros nos unimos con él, con Yahshua, para muerte, así también para resurrección. Muerte a la vieja vida y resurrección en una nueva vida en Yahshua. Versículo 6. Porque el viejo hombre quedó clavado en la cruz para que no seamos más esclavos del pecado. Entonces, ¿qué produce la Tevilá? Morir a la vieja vida, comenzar una nueva vida, ya no ser más esclavo del pecado, sino ser libres en Yahshua por medio de su sacrificio. Si entendemos esto realmente, entenderemos qué es la Tevilá. La Tevilá no es en sí un acto religioso, un acto judío, no es algo que solo algunos lo pueden hacer. Todo aquel que crea en el Hijo de Yahweh puede hacer Teshuvá y Tevilá. Miren lo que dice Mateo 3:13. Cuando Yahshua fue bautizado, el cielo se abrió y descendió el Ruach HaKodesh
como paloma y entró en él. Y se escuchó una voz en el cielo y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, me alegro de él. Eso es complacencia, me alegro de él, me gozo en él. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo Yahshua por Israel. Entonces Yahshua nos dejó un claro ejemplo. Si hacemos Teshuvá y Tevilá, el Ruach HaKodesh estará con nosotros. Y Él nos va a enseñar a hacer la voluntad del Padre y a ser talmides de Yahshua, nuestro Mashiach. Pedro dijo en Hechos 2:38: hagan Teshuvá y Temilá, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Yahshua el Mashiach, no en el nombre de la Trinidad, en el nombre de Yahshua el Mashiach. ¿Para qué? Dice Pedro: para perdón de pecados, y así reciban el regalo, el don, el regalo del Ruach HaKodesh de santidad de Yahweh. O sea que todo aquel que recibe el Ruach HaKodesh es un regalo que Yahweh nos da, que nos sella y nos hace ser hijos de Yahweh por medio de su Hijo. Ahora miren lo que dice Marcos 16:16. El que crea y fuere bautizado, haga tevilá, será salvo. Mas el que no creyere en Yahshua será condenado. Miren lo que dice Marcos 16:16. El que crea, el que tenga fe, el que tenga emuná en Yahshua y fuere bautizado, haga tevilá, será salvo. Pero el que no crea en Yahshua será condenado. ¿Por qué será condenado? Por el pecado. Ahora dice, el que no crea en Yahshua será condenado. No dice, el que no crea y no haga tevilá será condenado. Si vos no haces tevilá, vos sos salvo por fe, no por tevilá. Y quiero aclarar algo acá. Porque hay hermanos que están enseñando que si no haces teshuvá y tevilá, no sos salvo. No. Si haces teshuvá y crees en Yahshua, sos salvo, sin hacer tevilá. Pero la teshuvá y la tevilá van de la mano. Por eso el que tiene la oportunidad de hacer tevilá, la tiene que hacer. Pero hay personas que no llegan a tener la posibilidad de hacer tevilá. Pero es salva igual. Porque la salvación es por fe, por emuná, no por tevilá. Y si hay teshuvá, hay emuná. Si hay arrepentimiento, hay fe en Yahshua. Entonces hay salvación. No por obras. Quiero aclarar esto. Porque hermanos me han dicho: hermano, yo no me hice tevilá, no me bauticé. Y si me muero, ¿qué pasa? ¿Me pierdo? La salvación no es por tevilá. La salvación es por fe. Ahora Juan afirma 3:5: quien no nazca en agua y en el Espíritu no podrá entrar en el mundo venidero o en el reino de los cielos. Dice, el que no nazca en agua y en el Espíritu. ¿Qué es nacer en agua? Tevilá. ¿Qué es nacer en el Espíritu? Ruach HaKodesh, recibir el Ruach HaKodesh. Pero esto no significa que la salvación sea por tevilá, sino es por obras. Y ahí estamos errados. La salvación no es por obras. Si vos haces teshuvá y te faltó tevilá y te chocó un auto y te moriste, ¿perdiste la salvación? No, porque no es por obras. La fe no es obras. La fe es un regalo espiritual que Yahweh nos da. Pero la tevilá es un mandamiento, es un hecho, es una decisión de fe y es obra. Entonces la tevilá no nos salva, hermanos. Quiero aclarar esto. Porque hay hermanos que están hablando de que el que no hace tevilá se pierde. Y no es así. Un claro ejemplo. El ladrón que estaba en el madero con Yahshua. Habían dos. Uno se arrepintió, hizo teshuvá, y otro no. El que hizo teshuvá, ¿qué dijo? Te digo hoy, estarás conmigo
en el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Salvación. Ese ladrón fue salvo porque hizo teshuvá, pero no hizo tevilá. No pudo bajar de ese madero, de la cruz, y hacer tevilá y después decir, bueno, ahora sí, Yahshua, quiero ser salvo. ¿No? Hizo teshuvá y por medio de su fe fue salvo. Gálatas 3:26. Miren lo que dice Pablo. Todos ustedes son hijos de Yahweh mediante la fe, no por obras, mediante la fe en Yahshua, nuestro amado Mashiach, todos los que han sido bautizados en su nombre y han sido revestidos en él. Somos salvos por medio de la fe. Y todos los que hicieron tevilá en el nombre de Yahshua fueron revestidos por ¿quién? Por él. O sea, ¿qué significa revestir? Volver a nacer. ¿Y qué significa revestir? Recibir al Ruach HaKodesh. Entonces, teshuvá y tevilá es los primeros pasos para ser llenos del Ruach HaKodesh, pero no para ser salvos. Si hay teshuvá y hay emuná, hay salvación. La Escritura claramente dice un solo bautismo, una sola fe, un solo Padre, una sola tevilá, una sola emuná, un solo Abba. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos hermanos que están enseñando que hay muchos bautismos, hay mucha tevilá, y viven bautizándose, viven haciendo tevilá. La tevilá es una. Yahshua se teviló, hizo tevilá una. Hizo tevilá una vez sola, no hizo muchas. Porque ya entraríamos en costumbres judías, ya entraríamos en sí enseñanzas mesiánicas de muchos que hacen eso, y la tevilá es una, es un solo bautismo, una sola tevilá. 1 Corintios 12:13 dice Pablo, todos fuimos bautizados en un solo ruach. ¿Qué es ese bautismo? Bautismo en fuego. El ruach de Yahweh para formar un solo cuerpo. Entonces, cuando hacemos teshuvá, cuando nos arrepentimos, hacemos tevilá, somos sumergidos en agua, somos tevilá, somos bautizados en el Ruach HaKodesh, en fuego. Entonces nuestro bautismo tiene que ser agua y fuego. Agua, vieja vida atrás, nueva vida. Fuego, llenura del Ruach HaKodesh. Entonces, muchos hermanos me han preguntado, yo vivo solo, hermano, vivo sola en un lugar, no tengo una congregación, no tengo a nadie que me ayude a hacer tevilá. Bueno, ¿podés hacer la tevilá solo? Podés hacerlo. Muchos hermanos dicen que no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque tiene que haber testigos. Si el Ruach HaKodesh está en tu vida, podés hacerlo. Ahora, escuchen lo que voy a decir. A todos los hermanos que viven solos, que no tienen hermanos, no tienen congregación, que se congregan virtualmente o están en una quejilá o en una congregación virtual, que no tienen a nadie, yo me dispongo a ayudarlos. ¿En qué sentido? Que tengan que buscar un lugar donde viven. Puede ser un río, puede ser el mar, puede ser una pileta, agua profunda. Tiene que ser un lugar que totalmente te sumerjas y traten de ser que sea un lugar de agua limpia, no agua turbia ni sucia. Hay aguas que son medias turbias pero son limpias, pero la idea que sea agua limpia, porque hay muchos lugares que está el agua contaminada y eso no sirve. Entonces, tiene que ser un lugar así. Si el lugar lo tienen, me mandan un mensaje en privado y yo los ayudo. Por un video llamada por WhatsApp se puede hacer tranquilamente.
Y la pregunta es, bueno, ¿de qué manera? Bueno, obviamente antes de hacer la tevilá, poder hablar y aclarar algunas cosas que son básicas, que ahora voy a estar hablando, y poder guiarles en una tefilá, en una oración a Yahweh, y hacerlo en el nombre de Yahshua. Entonces quiero aclarar primero este punto. Para aquellos hermanos que quieren hacerlo, pero están solos, lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Ahora, quiero hablarles para aquellos que se han bautizado en el nombre de Jesús y en el nombre de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bueno, con respecto al nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo, es error, es errado eso. Más allá de que muchos hermanos me puedan decir, sí, pero yo sentí que Dios me tocó, que recibí el Espíritu Santo. Bueno, bien. Pero si vos conoces ahora el nombre correcto del Mesías, del Salvador, necesitas hacerlo en el nombre correcto. Ahora, para aquellos que se han bautizado en el nombre de Jesús y no conocen la restauración, no conocen la senda antigua, no conocen los nombres correctos en hebreo, Yahweh los toma como algo válido ese bautismo. Porque muchos dicen, no, se bautizaron en el nombre de Jesús, en el nombre del caballo, hay aquí un caballo, en un nombre pagano. Delante de Yahweh es válido. Así como muchos fueron liberados de demonios en el nombre de Jesús. Así como muchos en el nombre de Jesús fueron sanados. No seamos ignorantes. Por favor, no entremos en la religión. Ahora, cuando Yahweh viene a la vida de ese hijo, de ese creyente, y le revela los nombres correctos, le revela la restauración, ahí tienen que hacerlo correctamente. Más allá de que lo han hecho. ¿Se entiende esto? Entonces, en el nombre de Yahshua es el nombre correcto de hacerlo. Muchos dicen, no, pero tiene que haber testigos. Bueno, puede ser aquellos que están solos, yo me ofrezco a ayudarlos en algún horario, en algún momento, en otro país, arreglamos un horario y lo hacemos. Sea un hermano, un grupo de hermanos, sean 2, 3, no importa. Eso después se puede ver en lo personal. Otro tema, no hace falta, y esto ya estoy hablando para aquellos que quieren hacer la tevilá, no hace falta que el agua corra. No es un mandamiento eso. Otro tema, no hace falta de estar blancos totalmente. Si pueden usar ropa blanca, mejor. Lo pueden hacer, mejor. Si hay varios hermanos que lo van a hacer, traten de tener ropa interior en sí blanca, porque si no se va a traslucir todo cuando sean sumergidos. Por otro lado, si no tienen ropa blanca, usar ropa clara, no usar ropa oscura. Pero usar ropa blanca o otro color no hay algo poderoso ni mágico, sino lo blanco representa pureza y santidad. ¿Está bien? Eso por un lado. Por otro lado, algunos hermanos usan un talí ahí en el medio de la tevilá. Algunos lo hacen, otros no. No hay nada de mandamiento ahí. ¿Está bien? Lo importante es entender lo que uno está haciendo delante de Yahweh. Entonces yo quiero darles un ejemplo en Hechos 8:36 acerca de la tevilá cuando uno tiene emuná, cuando uno tiene fe. Hechos 8:36 habla de Felipe y el hombre lleno de fe. Felipe bautizó un hombre, le hizo tevilá. ¿Dónde? Donde haya un poco de agua, hizo tevilá. Ahora, ¿significa que en cualquier lugar me puedo hacer tevilá? No, tiene que ser totalmente sumergido. Pero en este caso, en este contexto, el hombre estaba desesperado que quería hacer tevilá. Y Felipe así lo hizo. ¿Se entiende esto? Entonces, si son aguas totalmente profundas, es mucho mejor. Otro tema la tevilá. No usar reloj, cadenita, pintura, aros. No usar nada externo. Estar totalmente normal delante de Yahweh en el medio de la tevilá. ¿Está bien? Hacer lo más normal posible. Entonces, cuando hablamos de la tevilá, tenemos que saber muy bien lo que significa.
buscar un lugar, sea mar, río, sea una pileta profunda, buscar un lugar. La posición es para abajo, ¿está bien? La posición correcta sería para abajo, totalmente sumergido. Antes de hacer la tevilá, hay que hacer una tefilá, una oración a Yahweh. Muchos hermanos hacen esta oración en hebreo y dice: Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kiyashanu bedizbotá betzisanu al ha-tevilá. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohe, Rey de la creación, que tú nos santificaste con tus mandamientos y nos ordenaste hacer inversión, o sea, tevilá, por medio de tu Hijo Yahshua el Mesías, por medio del nombre de Yahshua, ¿no? El Mesías. Esa es una oración que muchos hermanos hacen en las congregaciones con la tevilá. Ahora, ¿está bien? Sí, está bien, me parece bien. Es importante hacer una oración de corazón y decir a Yahweh, dar gracias a Yahweh por darnos la oportunidad, por medio de su Hijo, hacer tevilá. Y Yahweh nos manda por medio de su Hijo. No es que Yahweh nos manda a hacer tevilá, por medio de su Hijo, porque su Hijo nos dejó el ejemplo. Yahshua nos dejó el ejemplo y en el nombre de Yahshua. Padre, como dice acá, podemos tomar el ejemplo: bendito Yahweh, creador de todas las cosas, por medio de tus mandamientos, de tu Kadosh Misbot, mandamientos, vengo delante de ti a hacer tevilá, a seguir los pasos de nuestro amado Yahshua, en el nombre de Yahshua el Mashiach. Amén. Y ahí se sumerge. Es una forma sencilla, es una forma clara de hacer tevilá. Ahora, ¿quiénes en sí pueden hacer tevilá? ¿Hace falta estudiar Torah? ¿Hace falta conocer hebreo? No, hermano. Si hay teshuvá, hay tevilá. Así de sencillo. Todo aquel que se arrepienta de su vida y quiera una nueva vida en Yahweh a través de su Hijo, lo puede hacer. No hace falta de tener 1, 2, 3 años o varios meses de conocer la Torah de Yahweh. No hace falta. Si hay teshuvá, si hay arrepentimiento, hay tevilá. Entonces, para poder cerrar un poco el mensaje, yo sé que hay muchos hermanos que están solos y quieren hacer la tevilá. Bueno, lo primero que les digo, busquen un lugar. Algunos viven cerca de un mar, de un río. Hay lugares que son tipo termas, que son como ollas. Esos lugares también sirven. No importa que haya gente. Quizás uno va a un lugar cerrado, privado, y hay gente. No importa, en algún momento lo pueden hacer. Vuelvo a decir, yo estoy para ayudarles. Acá en Argentina, muchos hermanos me decían: hermano, organicemos un viaje para ir al mar. Yo estoy a 4 horas del mar acá, pero se me hace imposible con el tiempo. Yo lo que no tengo es tiempo, porque el servir a Yahweh te lleva toda la vida, te lleva todo el día, no hay tiempo. Entonces creo que de una manera sencilla y práctica es todo aquel que quiera hacerlo, que busque un lugar. Aquel que no tiene un río, que no tiene el mar, que no tiene un arroyo, que no tiene nada, busque una pileta profunda. Busque una pileta profunda y pueda hacerlo. Entonces directamente se comunica conmigo en privado y llegamos a arreglar. Yo no tengo ningún problema. Hacemos la tefilá delante de Yahweh y ahí lo pueden hacer en el nombre de Yahshua. Entonces, yo sé que quizás a algunos hermanos le quedan alguna pregunta, alguna duda. Me escriban en privado, como algunos hermanos ya en estos días lo estuvieron haciendo. Y vuelvo a decir que esto es un tema que trae conflicto dentro del pueblo de Yahweh. Los que se bautizaron en nombre de Jesús y conocen el nombre verdadero, háganlo en el nombre verdadero. Necesitamos ser restaurados y la tevilá es parte. Entonces, cuando hablamos de teshuvá no es solo una oración de fe y ya sos salvo. La teshuvá es un cambio de vida. La tevilá no es un bautismo en agua y se terminó y sigo mi vieja vida de pecado. No, la tevilá es un nuevo nacimiento. Entonces, cuando venimos a las Escrituras en el contexto correcto hebreo, trae transformación verdadera.
sin religión, sin judaísmo, sin costumbres humanas. Porque Teshuvá y Tevilá es algo que Yahweh nos manda para todo aquel que quiera ser parte del pueblo de Yahweh. Así que hasta acá el mensaje, amados. Gracias a todos. Que Yahweh les bendiga. Gracias a todos que siempre están comentando, apoyando el ministerio, a los hermanos que están siempre en Tefilá. Gracias porque siempre es muy importante y de mucha bendición el apoyo en diferentes áreas que siempre los hermanos están haciendo. Así que les agradezco. Yahweh les bendiga. Espero que haya sido claro el mensaje acerca de la Tefilá, de la Tevilá. Y que todo está unido, tanto la Teshuvá, la Tevilá y la Tefilá, el arrepentimiento, el bautismo y la oración, todo va unido. Y entender de que hay que hacerlo cuando uno realmente entiende qué es la Tevilá para mi vida, qué es la Tevilá para tu vida. La Teshuvá y la Tevilá van de la mano. Ahora, quiero decir algo más antes de terminar. Mañana vamos a estar con un mensaje muy bueno que va a ser Pesaj, la Pascua, la primera fiesta que Yahweh determinó en su Torá. Y vamos a hablar de las otras fiestas. Vamos a hablar en total 7 fiestas de Yahweh. Ahora, voy a apuntar a 3 fiestas específicamente. ¿Por qué? Porque se van a cumplir 3 fiestas a partir del sábado en adelante. Y luego estaremos más adelante explicando y enseñando las demás. Pero muchos hermanos me preguntaron, ¿puedo celebrar Pesaj si no hice Tevilá y Teshuvá? Hay hermanos que no hicieron Teshuvá y Tevilá. ¿Puedo celebrar Pesaj? Bueno, esto mañana voy a estar respondiendo bien. Este tema de Pesaj, ¿quién puede celebrarlo? ¿Quién no? ¿De qué manera? ¿Qué significa Pesaj? ¿Qué significa Pascua? ¿De qué manera hay que celebrarlo? ¿De qué manera Yahweh nos ordena hacerlo? ¿Cuándo comenzaría? Bueno, todo eso voy a estar hablando mañana a las 21 horas Argentina, así que no te lo pierdas ese mensaje. Pesaj y las 7 fiestas de Yahweh. Así que, amados, gracias por todo. Que Yahweh les bendiga. Y cualquier duda o pregunta, o aquellos que quieran hacer Tevilá, se conectan conmigo y veré en qué puedo ayudarles. Así que tengan una noche bendecida para muchos y una tarde bendecida. Shalom, nos vemos mañana.